y tenía una fuerza impulsora global total del sistema. Y cuando aplico ese enfoque, si tengo una fuerza impulsora global total neta en mi sistema, tengo que utilizar también una resistencia total. ¿Sí? Estas resistencias, ¿sí?, se pueden calcular o se pueden estimar dependiendo del mecanismo de transferencia de calor. Para conducción, para convección, para radiación. Y en última instancia, lo que tenemos que tener presente es, primero, identificar mecanismos de transferencia de calor, fijar o delimitar el alcance de mi sistema, y en base al alcance de mi sistema, identificar la fuerza impulsora neta global del sistema, y paralelamente identificar la resistencia. Y estas resistencias pueden estar ubicadas en serie o en paralelo. Redes de resistencia en serie son aquellas en las cuales las resistencias están ubicadas en una combinación de otras. Bajo ese esquema yo puedo tener convección, conducción, convección. Pero en ocasiones puede ocurrir esto. Hay una cantidad de calor que se transporta a través de un sólido por conducción, pero luego se disipa al medio ambiente por radiación y por convección. Aquí esto sería el símil de resistencias en paralelo, que están conectadas en serie con una resistencia por conducción. Pero en definitiva, a la larga no es más que aplicar, ¿sí?, este enfoque de delimitar el alcance de mi sistema, identificar mecanismos de transferencia de calor y ver estas resistencias que están ubicadas en serie o en paralelo. Lo más fácil, lo más sencillo, cuando yo tengo resistencias en serie, y aquí estoy combinando un ejemplo típico, ¿no? Tengo la habitación estable, en la parte interna tengo cierta temperatura neta, me voy a la parte externa, tengo cierta temperatura neta que son diferentes, hay diferencia de calor, fuerza impulsora, transferencia de calor. Pero el calor primero llega a la superficie interna de la pared por convección, luego llega a la superficie externa por conducción y finalmente llega al aire externo por convección. Redes de resistencias que en este caso son en serie. Por lo tanto, la resistencia total va a ser la resistencia por convección del aire interno, resistencia por conducción de la pared y resistencia por convección del aire externo. ¿Sí? Redes de resistencias en serie. Ahora bien, ¿sí?, desde la perspectiva matemática, esto también es importante que ustedes lo identifiquen. Q punto arriba, razón de transferencia de calor, ya hemos visto que se puede concebir como fuerza impulsora sobre resistencia, pero ya estoy despejando la diferencia de temperatura. Por lo tanto, matemáticamente ustedes pueden ver la relación directa que tengo entre resistencia y fuerza impulsora. Son directamente, ojo, con el flujo de calor constante. ¿Sí? Si el flujo de calor es constante, es más que obvio que yo pueda modificar la resistencia y modificar la fuerza impulsora para que ese valor permanezca constante. Bajo esa eventualidad, ¿sí?, si yo tengo una pequeña resistencia, tendré también que una pequeña diferencia de temperaturas. Y a la inversa. ¿Sí? Entonces, tener presente la relación entre las variables. La fuerza impulsora es proporcional a la razón de transferencia de calor. Mientras más fuerza impulsora, obviamente que voy a tener más razón de transferencia de calor, más calor que se va a transportar. Pero también hay que tener presente esta pequeña particularidad. ¿Sí? Ojo, siempre y cuando el flujo de calor sea constante. Esto también ya lo vimos, nos centramos únicamente ya en material compuesto que tiene, ¿no es cierto?, varias capas. Igual, tengo convección, conducción material 1, conducción material 2, convección. Lo único que hemos hecho es ampliar las redes de resistencias, pero sigue identificando una fuerza neta global. Fuerza neta global o
fuerza impulsora, global, dividido por una resistencia total que sería convección en la parte interna, conducción material 1, conducción material 2, convección aire externo. ¿Sí? Pero, ¿sí? En ocasiones yo tendré que incorporar un factor de realidad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo varios materiales o varias capas, unos a continuación de otros, básicamente ahí yo tengo contacto. Un material se pone en contacto con otro, ¿sí? No están físicamente unidos, porque desde esa lógica tal vez haya una aleación o algo similar, pero yo tengo capas. Capa 1, capa 2, capa 3. Y claro, el contacto entre capa y capa no es perfecto. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Aquí yo estoy magnificando ese contacto. Aparentemente, ¿sí? La superficie es lisa. Y claro, dos superficies lisas se ponen en contacto, pero repito, tienen irregularidades. Y el contacto de una superficie con otra no es perfecto. No es ideal. Y ocurre esto. Lo ideal es lo que tienen arriba. Unión perfecta. Y ustedes claramente se dan cuenta de que ahí el flujo de calor, ¿sí? Tiene una misma dirección y se mantienen los principios que les había mencionado. Continuidad a nivel de calor y de temperatura. Pero esa continuidad también desde la lógica de dirección de transferencia de calor. No se altera la dirección de la transferencia de calor. Pero siendo más realistas, yo tengo esto. Un contacto imperfecto. Estas irregularidades, ¿qué es lo que hacen? Ustedes ven en el diagrama, básicamente genera espacios huecos que muchas de las veces ocupa el aire u otro fluido. Si yo tengo esto, chicos, desde la lógica de resistencias, esta es una resistencia adicional a la transferencia de calor. Y justamente eso se denomina resistencia por contacto. Si yo tengo más resistencias, eso altera la cantidad de calor que se transporta, y al tener una resistencia adicional, ¿eso qué significa? También una calidad de temperatura extra adicional, que no la estábamos considerando porque suponíamos un contacto perfecto. Teníamos esto, perfil de temperaturas de material 1, y automáticamente empezaba el perfil de temperaturas de material 2. Pero si yo tengo una resistencia adicional, que es la resistencia por contacto entre material 1 con material 2, entre superficie 1 con superficie 2, esa resistencia adicional también, ¿qué significa? Presencia de una diferencia, una caída de temperaturas de esta, que es justamente lo que se está graficando acá. Esto es lo real. ¿Por qué? Porque aquí tengo este contacto, esta imperfección, y tengo aire u otro sustancia, un gas que está ocupando este espacio. ¿Y eso qué significa? Una resistencia adicional a la transferencia de calor. Y realmente aquí hay que tomar en cuenta esa resistencia por contacto. Obviamente, ¿sí? No es que va a ser del mismo orden de los que tienen acá, ¿sí? Está presente, no es muy grande, pero si quiero ser exacto, realista en mis cálculos, en mis estimaciones, deberé de tomar en cuenta esa resistencia por contacto. ¿Sí? Y entonces, lo que hay que tomar en cuenta es esta particularidad, y por eso ustedes aquí tienen que el calor que hay que tomar en cuenta es ese contacto entre las superficies, más también la presencia de, aquí le está llamando una brecha, que repito, está siendo ocupada por aire generalmente. Y, repito, eso hay que tomar en cuenta, pero ventajosamente lo que nosotros hacemos es básicamente, ¿sí?, englobar con una constante justamente la presencia de esta imperfección y que altera la transferencia de calor. Entonces, esencialmente lo que nosotros vamos a hacer es englobar, ¿sí?, esta imperfección a nivel de una constante. Y ustedes van a encontrar en muchos textos, en mucha bibliografía,
que ya se encuentran tabuladas estas resistencias por contacto, dependiendo del material. ¿Sí? Entonces, en ciertos casos, para darle más exactitud a mi cálculo, para que sea más real la estimación, deberé tomar en cuenta esta resistencia adicional y que se conoce con el nombre de resistencia por contacto. ¿Sí? Y ahí un poco lo que tendremos es la presencia de un aire, ¿sí?, que altera la transferencia de calor, porque esencialmente es una resistencia extra. Si tengo más resistencias, ¿sí?, lo único que voy a hacer es que incrementar el valor de la resistencia total. Antes no tomaba en cuenta esta resistencia por contacto. Por más pequeña que sea, está incrementando numéricamente el valor de la resistencia total. Y aun cuando mantenga la fuerza impulsora neta, ¿sí?, entre la parte externa y la parte interna, al incrementar este valor, altera la cantidad de calor que se está dando. ¿Sí? Pero desde la lógica de cálculos, nosotros vamos a incorporar simple y llanamente un valor, ¿sí?, una constante que me permitirá tomar en cuenta esta resistencia por contacto. ¿Sí? Esto igual ya lo habíamos revisado cuando ya teníamos materiales un poco más complejos. ¿Sí? Fíjense aquí, yo tengo algo ya muy complejo en donde estoy combinando resistencias en serie y en paralelo. ¿Sí? La parte superior, el que se encuentra arriba, sería un ejemplo de redes que se encuentran ubicadas todas en paralelo. Luego podríamos combinar redes en serie y en paralelo, y la clase anterior les había dicho que esto tiene muchas similitudes con resistencias eléctricas y el tratamiento es muy similar. Generar el concepto de una resistencia equivalente, ¿no es cierto?, para ir disminuyendo gradualmente la complejidad de las redes de resistencia, pero finalmente debo de encontrar esta resistencia total, ¿no es cierto?, la famosa resistencia equivalente que se calculaba con resistencias eléctricas. ¿Sí? Ya habíamos concluido la clase anterior con este problema en donde les decía, a veces yo no voy a tener una única forma de representar las redes de resistencia. Para este mismo problema yo puedo emplear este enfoque, pero también puedo visualizarlo. ¿Sí? Distintamente de cómo yo visualice las redes de resistencias, los resultados tienen que ser muy semejantes, muy próximos. No van a ser exactos, pero sí van a ser muy próximos. Entonces les había pedido que avancen o que ejecuten los cálculos para por lo menos identificar el valor de las resistencias y poder calcular, ¿sí?, el flujo de calor, que finalmente tendrá que ser muy similar indistintamente del enfoque que estemos utilizando. Entonces, primero nos vamos acá. ¿Sí? Las dimensiones estaban ya dadas, pero aquí les decía, la lógica es que yo aíslo posiblemente un bloque, un ladrillo. Y luego lo que haré es extrapolar dependiendo del tamaño real de mi pared. Porque en el problema me dice que la pared tenía, no sé, me invento, toda esta pared que tiene, no sé, 3 metros de algo, tal vez de alto, tal vez 8 metros de alto. Pero si yo caracterizo el comportamiento de un ladrillo, luego lo que hago es extrapolar. Calcular cuántos ladrillos tiene la pared. Y no sé, me invento, tiene 500 ladrillos de esta pared y calculo que se transporta 100 vatios por cada metro cuadrado, calcularé el área total de la pared y haré una extrapolación, una regla de 3 para calcular la cantidad total de calor. ¿Sí? Pues ahí teníamos las dimensiones. Para que yo haga el cálculo y pueda extrapolar, lo que voy a hacer es tomar como referencia
una unidad de ancho de pared, porque ojo, esa representación me está dando una idea de cómo son las capas de espesores, longitudes, pero a nivel de qué, de su sección transversal. ¿Sí? Así está yendo el calor de izquierda a derecha. Y ahí tienen las distintas capas para que ustedes ejecuten los cálculos. Pero claro, si yo quiero calcular la área de transferencia, necesito que el ancho. Y repito, aquí está su ladrillo, pero es desde la lógica del flujo de calor en este sentido. Entonces, ¿qué necesito? Esto de aquí. Por aquí vamos a tomar una unidad de longitud para que yo pueda realizar los cálculos y luego eso lo podré corregir ya tomando en cuenta el área o el tamaño real de mi cubo. ¿Okay? Entonces, a ver chicos, calcularon las resistencias. Pues vamos a la primera forma. En este primer enfoque les decía, tal vez lo que yo hago es definir planos verticales para tratar de ir identificando las distintas capas y su distribución. Por aquí, claro, yo tengo acá la convección, resistencia por convección de este aire interno, en serie con esta resistencia que ya es por conducción, en serie con EDK, y aquí tengo tres en paralelo que luego se conectan con otra en serie y finalmente otra en serie que es la convección en la parte externa, que es justamente lo que ustedes tienen. Resistencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias. ¿Sí? Para llegar desde la temperatura en la parte interna hasta la temperatura en la parte externa. ¿Sí? Por cómo teníamos los materiales, ¿sí? Vamos a poner aquí sería resistencia por convección, le voy a poner 1. Y sería, simplemente le voy a poner R sub C para poner resistencia por conducción 2, resistencia por conducción 3, resistencia por conducción 4, resistencia por conducción 5, resistencia por conducción 6, resistencia por conducción 7 y resistencia por convección 2. ¿Sí? Como mi ladrillo de alguna forma es medio simétrico, aquí tengo en mi ladrillo 2 centímetros de cemento, 2 centímetros de cemento. Eso ya hace que la resistencia por convección 3 sea igual a la resistencia por convección 7. ¿Sí? Esta es la misma que la de acá, el mismo material, el mismo espesor, no hay diferencia. Y también bajo esa misma lógica, la resistencia por conducción 4 es igual a la resistencia por convección 6. Arriba y abajo también tengo cemento que recubren al ladrillo y también tenemos el mismo espesor, la misma altura, la distancia de aquí a acá que del espesor es la misma, pero también este segmento también tiene la misma longitud, por lo tanto las resistencias son idénticas. La resistencia por convección 1 va a ser igual aquí al inverso del coeficiente de convección de aire interno multiplicado por su área de transferencia. ¿Sí? ¿Qué más
puede simplificar mi cálculo, que el área de transferencia acá, acá, acá y acá son las mismas. En donde hay diferencia es en 4, 5 y 6 porque son resistencias en paralelo. Y ahí el área de transferencia ya no es constante porque depende justamente de este segmento, de esta altura, que me alterará y afectará el área de transferencia. Para los demás son las mismas. Entonces calculemos área de transferencia. Uno es igual, ya les decía, el área de transferencia 2 a la 3 a la 7 y también 1, 2, 3, 7 y 8. Entonces, esa área de transferencia va a ser igual aquí a toda esta altura multiplicada, como les decía, por la unidad de espesor de pared que estoy tomando como base de cálculo. Entonces, ¿cuánto tiene como altura total mi ladrillo? Se tenía 1,5 más 22 más 1,5 sería ¿cuánto? 25 centímetros de altura. Vamos a calcular en metros, 0,25 por una unidad de espesor. ¿Sí? Esta es mi base de cálculo, eso significa que son 0,25. Voy a calcular el área de transferencia de 4, 5 y 6. El área de 4 va a ser igual al área de 6, ¿no es cierto? Porque tenemos el mismo espesor. Ustedes se fijan, arriba tengo 1,5, abajo también tengo 1,5. Por lo tanto, esa área de transferencia, ¿cuánto va a ser igual? 0,015 por una unidad de longitud a nivel del espesor. Y voy a calcular el área 5, que va a ser esta altura. ¿Cuánto es esa altura? Entonces tiene 22, sería 0,22 por una unidad de espesor. Y finalmente procedo a calcular las resistencias. La resistencia por convección 1, el inverso del coeficiente de convección, ¿cuánto nos decía? 10, sería 1 sobre 10 multiplicado por el área que era 0,25. ¿Cuánto nos da esto? 0,4. Igual calculo la resistencia por convección 8. Sería 1 sobre H2 por área. En este caso sería ya 1 sobre 25 por 0,25. ¿Cuánto nos da esto? 0,16. ¿Cuánto? 0,16. 0,16. Pues ya tenemos aquí, llega. Ahora nos vamos a calcular la resistencia por conducción de 2. Ahí que tenemos si mal no recuerdo, era como la espuma flex o algo así. Ya tenemos ahí, le llama espuma rígida. Por lo tanto, calculamos la resistencia, aquí sería por conducción en 2, que sería el inverso del área de transferencia, que es 0,25. Sería el espesor. ¿El espesor cuánto es? 3 centímetros. Sí, 3 centímetros, sería 0,03 sobre el área de transferencia, 0,25, y por la conductividad térmica, que es 0,026. ¿Cuánto nos da eso? 4,62. 4,62. Luego nos vamos a la resistencia 3 y la 7, que son las mismas.
Aquí el espesor, ¿cuánto es este espesor? 0,02 igual área de transferencia 0,25 por la conductividad térmica ahora es del cemento, ¿no? ¿Cuánto es del cemento o del mortero que le llaman aquí? 0,22. 0,22. ¿Cuánto nos da? 0,363. 0,3. 363. Ya tenemos esta y esta, ahora vamos a calcular la 4 y la 6. Aquí el espesor va a ser todo esto, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el espesor? 16, ¿no es cierto? 0,16. El área de transferencia, aquí la tenemos calculado 4 y 6. 0,015. Y la conductividad térmica, la misma que usamos hace un rato del mortero, 0,22. ¿Cuánto nos dice? 48,03. Sí. ¿Cuánto? 48. 48. Pues ya tenemos esta y esta, y finalmente nos falta calcular la del ladrillo como tal, que es la resistencia por conducción 5. Lo mismo, aquí qué espesor tiene el ladrillo, 0,16. ¿Qué área de transferencia teníamos ahí? 0,22. Y la conductividad térmica del ladrillo, que es cuánto, 72. 72. 72. 0,72. 0,72. ¿Cuánto les da? 1,01. 1,0. 0. Pues ya tenemos calculadas las resistencias. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sobre todo trabajar con estas que están en paralelo para sacar una resistencia equivalente, y luego podríamos sumar todas sin ningún problema. Entonces aquí hay que sacar la resistencia equivalente de 4, 5 y 6 que están en serie. Por lo tanto, el inverso de la resistencia equivalente de 4, 5 y 6 es el inverso de lo que ya habíamos calculado. 4, ¿cuánto era? 1 sobre 48 con 48. La 5, 1 sobre 1,01. Y volvemos a repetir la 6, que es la misma. ¿Cuánto nos da? 1,03. ¿Cuántos? 0,32. Y de aquí sacamos la resistencia equivalente de 4, 5 y 6. ¿Cuánto es el inverso de esto? 0,97. 0,97. 97. ¿Cuánto? 97. 0,97. Entonces, ahora sí saco la resistencia total. ¿Cómo? Convección 1, 0,4. 2. ¿Cuánto es la resistencia 2? 4,62. La 3. ¿La 3 cuánto era? Es lo mismo que la 7, 0,363. Aquí teníamos el equivalente entre 4, 5 y 6, que es 0,97. Luego tendríamos la 7, se vuelve a repetir. Y finalmente, la resistencia por convección en la parte externa, que es 0,16. ¿Cuánto nos da?
¿Cuánto? 6,88. ¿Cuánto? 6,88. 6,88. Esa sería mi resistencia total. Y finalmente calculo la razón de transferencia de calor como fuerza impulsora neta global de mi sistema de mi pared. ¿Que sería cuánto? 20 y 10, ¿no es cierto? El delta me da 10 sobre la resistencia total que es 6, ¿cuánto me da eso? ¿4, ¿cuánto? 1,45. Aquí serían vatios, ¿no es cierto? Pero Sí. ojo, base de cálculo, unidad de longitud o unidad de longitud de espesor de patio. ¿Sí? Ahora, tendríamos que rehacer los cálculos, pero ahora tomando en cuenta el otro enfoque. Ahora, como les decía, tendríamos que hacer planos de cambio ahora horizontales. Bajo esta lógica tenemos 3 bloques de resistencias en paralelo, pero la superior sería 2, la intermedia 1, 2, 3, 4 y la inferior nuevamente 1 y 2 que están conectadas con CY en la parte externa, que es lo que tenemos acá. Convección en la parte interna, convección en la parte externa en serie y luego se combinan con 3 en paralelo, pero la superior tiene 2, la intermedia tenía 4 y la inferior tenía 2. ¿Sí? Entonces, podríamos poner aquí lo mismo, L1 por convección, aquí sería convección 2, convección 3, convección 4, convección 5, convección 6, convección 7, convección 8, convección. ¿Sí? Pero igual por cómo estamos haciendo la división y identificando que tal vez aquí la 2 y la 3, la 8 y la 9 van a ser las mismas, ¿cuál más van a ser las mismas? Las 5 con las 7, va a facilitar un poco, pero la diferencia está en que tal vez acá yo tenga que calcular áreas de transferencia para las distintas resistencias que acabo de identificar. Pues vamos a hacer eso. Anoten este valor. Eso tenemos que utilizar luego para comparar. Esto se va a mantener, ¿sí? Porque la convección en la parte interna y en la parte externa se mantiene. El área de transferencia va a ser la misma, la total. Entonces, vamos. El área de transferencia de 2 y 8 va a ser la misma, ¿no es cierto? Porque es para esta capa de cubrimiento. Ustedes se dan cuenta que el área de transferencia es la misma que la de acá. Entonces, vamos a poner área de transferencia 2 igual a la 8. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? Sería 0,015, ¿no es cierto? Multiplicado por 1. Esto tiene 15 centímetros, perdón,
1,5 centímetros, 1,5 centímetros por una unidad de ancho de pared, el área me daría 0,015 metros cuadrados. ¿Sí? Ya tenemos esta y la de acá. Ahora vamos. 4, 5, 6 y 7 tienen la misma área, ¿no es cierto? Estamos dividiendo todo este bloque. Entonces 4, 5, 6 y 7, la misma área. El área 4 es igual al área 5, igual al área 6, igual al área 7. Y aquí, si mal no recuerdo, eso tiene, ¿cuánto? Como 22, ¿no? Sí. Sería 0,22 multiplicado por una unidad de longitud. Ya tenemos esto de acá. Y nos faltaría calcular la 3,9, que serían estas de acá. Son el mismo material y el mismo espesor, por lo tanto, el área 3 es igual al área 9. ¿Y cuánto tenemos ahí? De hecho, 2, 3, 8 y 9, misma área de transferencia. ¿Sí? Porque a mí me interesa únicamente esto multiplicado por el espesor. Listo, ahora sí vamos a calcular las resistencias para que podamos hacer los cálculos. Una de 0,15. 0,015. Lo vamos a anotar acá. Volumen. Acá está mal, 0,015. Esto no cambiaba. Tengo. Ahora sí vamos a calcular RS2, que va a ser igual al RS8, ¿no es cierto? Acá, esta es idéntica a la de acá. Entonces, la resistencia por conducción 2 igual a la resistencia por conducción 8, y eso es el espesor, que sería esto de acá. ¿Cuánto es el espesor? 3, ¿no es cierto? 0. 0. Área de transferencia 0,015. Y la conductividad de S a la instante 0,026. ¿Cuánto nos da? 76,92. ¿Cuánto? 76,92. Ok, ya tenemos esta con esta. Calculemos la 3 con la 9, que también van a ser las mismas. Esta de acá con la de acá. Resistencia por conducción 5 igual a la resistencia por conducción 7. Estamos esta con la de acá. ¿Y qué espesor tenemos? Sería este espesor. Eso nos daba cuánto? 2, ¿no? 0,02. El área 0,22. Y la conductividad del mortero era ¿cuánto? 0,22. Vamos a 0,40. 0,. Ya tenemos la 5 y la 7. Ahora calculemos la 3 y la 9, que también son las mismas. Entonces, ¿qué espesor tenemos acá? Aquí es todo este espesor. ¿Eso cuánto es? Sería más o menos 120, ¿no es cierto? De aquí 0,2 dividido para el área
igual. Como 0.15. Sano. 0,015. Sigue siendo mortero. ¿Cuánto me da? 60, 61. porque tenemos la 2, la 8, la 5, la 7, la 3, la 9. Me falta calcular la 4 y la 6. La 4 es de la espuma, ¿no es cierto? ¿Qué espesor tenemos ahí? Es 3, 0,03. El área de transferencia sigue siendo la que calculamos aquí, 0,22. Y la espuma tenía que resistencia 0,026. ¿Cuánto nos da? 524. Entonces tenemos la 4 y nos falta la 6. Aquí el espesor únicamente de ladrillo es la cuánto, 16, 0,16, el área sigue siendo 0,22 por el ladrillo tenía 0,72, ¿no? ¿Cuánto me da? 101. 1,60. Pues ya tenemos todas las resistencias. Y ahora vamos a trabajar en nivel de resistencia. Entonces aquí tengo que sacar en paralelo, ¿no es cierto? Esta con esta. Entonces, el inverso de la resistencia equivalente de 2,3 es que el inverso de la resistencia 2, que sea 1 sobre 76,22, más la 3, ¿no es cierto? 1 sobre 60,61, ¿cuánto me da? Eso no se ve en serio. Ah, perdón, sí. Lo que hay que hacer es sumar, ¿no es cierto? Vamos aquí la resistencia equivalente 2,3, hay que sumar efectivamente la 2 con la 3, 76,92 más la 3 con 3, 60,61, ¿cuánto nos da? 137 con ¿cuánto? 57. ¿Con cuánto? 53. Lo mismo, 4, 5, 6, 17, resistencia equivalente 4, 5, 6, 7. Sumamos, ¿no es cierto? La 4, ¿cuánto nos dio? La 4, 5 con 24. La 5, 0,41. La 6, 1,01. Y la 7 igual 0,41. ¿Cuánto nos da esto? 7,07. 7,07. Y ahora nos vamos a la parte inferior, la 8,9, resistencia equivalente 8,9. Sería la 8, ¿dónde está la 8? Acá, 76,22. 9, ¿cuánto es? 60,61. Ya la habíamos calculado, 137,53, ¿no es cierto? Y ahora sí calculamos la resistencia equivalente de esta, ¿no es cierto? Porque tenemos una sola, sacamos la resistencia equivalente de todo el sistema anterior. Y así hacemos, ¿no es cierto? 1 sobre 137,53 más 1 sobre 7,07 y más 1 sobre 137,53. ¿Cuánto me da?
0,156. ¿Cuánto? 0,156. Y la resistencia equivalente sería el inverso de esto, entonces 6,41. 6, 41. entonces lo que hemos hecho es reducir todo esto a una sola y ahí sí tendríamos que sumar con las resistencias por convección que lo habíamos calculado y esa sería mi resistencia total. Pues mi resistencia total va a ser ¿cuánto? 0,4 más este valor 641 y más 0,16. ¿Cuánto nos da? $6.97. 6,97. Entonces, este valor tiene que ser muy próximo al que calculamos anteriormente con la resistencia total. ¿Cuánto sacamos de su dato? 6,93. 6,93. Ustedes se dan cuenta que los dos métodos me dan aproximadamente el mismo valor de resistencia total. ¿Sí? La fuerza impulsora es invariable, sigue siendo 10, pero la resistencia total, indistintamente del método que apliquemos, tiene que darnos un valor semejante, similar. 6,93 con el primer enfoque, 6,97 con este segundo. ¿Sí? Como ya tenemos esto de aquí, ya podríamos nosotros ya extrapolar y calcular cuánto es el calor que está perdiendo la pared, ya tomando en cuenta los 16 por 22 o el tamaño total, ¿no es cierto?, de mi pared. ¿Okay? Como ustedes se dan cuenta, puedo tener más de un enfoque para visualizar las redes de resistencia, pero indistintamente del método, el resultado tiene que ser muy próximo, muy parecido. ¿Sí? Un poco una revisión de qué es lo que puede pasar cuando cambiamos de geometría. Está claro y lo hemos entendido, si yo trabajo ya con un cilindro, el área de transferencia ya no es constante. Bajo la lógica de que el flujo de calor unidireccional es ahora en sentido radial. Tiene sentido radial para que el área de transferencia cumpla con su característica de que tiene que ser perpendicular al área de transferencia. Eso hace que el área de transferencia sea que es el área lateral del cilindro. 2pi L. Y yo me voy moviendo desde la parte más interna hasta la parte más externa, y eso significa cambiar la posición radial. Por lo tanto, si yo cambio la posición radial, cambia el área de transferencia. Y es la precaución a tener presente, adicionalmente, de que yo tengo que corregir mi modelo, incluyendo el cambio de temperatura en sentido radial. Luego lo que hago es lo mismo, integrar, pero teniendo presente que el área de transferencia es 2pi L. Hago el desarrollo y llego a esta ecuación. 2pi LK, diferencia de temperaturas, sobre el logaritmo natural de D2 sobre D. Luego, ¿qué hago? Reescribo mi ecuación como fuerza impulsora sobre resistencia. Y aquí está ya la ecuación que me permitiría calcular la resistencia a la transferencia de calor cuando tengo geometrías cilíndricas. Logaritmo natural de D2 sobre D1 sobre 2pi LK. ¿Sí?
chicos, tengan presente las unidades en las cuales yo debería de expresar la resistencia. ¿Sí? Indistintamente de la geometría, las unidades tienen que ser las mismas. En una placa plana, fuerza impulsora sobre resistencia total, la resistencia es que el espesor del material sobre conductividad térmica y área de transferencia. Entonces, la resistencia, ¿qué unidades tiene? El espesor es longitud, la conductividad, ¿qué unidades tiene? Energía. ¿Qué más? ¿Cómo expreso la conductividad térmica? Energía, ¿qué más? ¿Qué otras unidades tiene la conductividad? Tiene longitud, ¿qué más? Tiene diferencia de temperaturas, ¿qué más? Tiempo. Y aquí nos faltaría área de transferencia. Entonces, ¿qué unidades ha tenido la resistencia aquí? Se me simplifica con la de acá y con la de acá. Por lo tanto, la resistencia ha tenido unidades de tiempo, diferencia de temperaturas sobre. Si trabajamos de sistema internacional, vamos a tener que grados centígrados sobre vatios, ¿no es cierto? Y, como les decía, indistintamente de la geometría, las unidades tienen que ser las mismas. De aquí sería de una placa plana. Aquí me dice del cilindro. Aquí me dice que es un logaritmo natural. L2 sobre 1 sobre 2 pi L. Si yo tomo logaritmo es un número puro, no tiene unidades, y de hecho lo demuestra porque estoy comparando radios, longitudes, no tiene dimensiones, 1. El 2pi también es un valor, no tiene dimensiones, longitud sigue siendo longitud, y aquí sería entonces se me simplifica, ¿no es cierto? Llegamos exactamente a las mismas unidades. Cuidado con unidades, chicos. Tengan precaución con las unidades. Lo mismo podemos hacer ahora que con geometrías esféricas. ¿Sí? Lo mismo, ¿no es cierto? Ahora tengo una esfera. Si hay flujo de calor unidireccional, eso es sentido radial. El área de transferencia siempre tiene que ser perpendicular a la dirección en la cual el calor se transporta. Por lo tanto, en este caso, el área de transferencia va a ser que el área superficial de mi esfera, que se calcula como 4 veces pi por el radio. Lo mismo, ¿no es cierto? Planteamiento genérico, menos conductividad térmica, área de transferencia y el gradiente de temperaturas, pero como ahora es en sentido radial, es de sobre D. Incorporamos la fórmula para el área de transferencia, separamos variables, integramos y llegamos a una ecuación en la cual también podría acomodarla como fuerza impulsora sobre resistencia. El nivel de un cilindro, la resistencia es igual a que al R2 menos el R1 dividido para 4 veces pi R1 por R2 multiplicado por la conductividad. Igual, si yo hago un análisis de dimensiones, cilindro R2 menos R1 sobre 4 veces pi, la multiplicación de R1 por R2 por R2 menos R1 es la diferencia de longitudes. El 4pi, número R1 por R2, longitud al cuadrado, y la conductividad, energía, unidad de tiempo por unidad de longitud y por unidad
de diferencia de temperaturas. Y vemos que igual, como les digo, indistintamente de la geometría, sí, hay una resistencia, tiene distinta forma de calcularse, porque nuevamente aquí hay que tener presente que si el área de transferencia lo calculo depende del radio de la posición radial, cambio de posición radial, cambia el área de transferencia. Pero, chicos, algo que deben de tener presente es que indistintamente de la geometría, es un problema que transcurre bajo condiciones de estado estacionario. Si yo no modifico la fuerza impulsora, no tiene por qué cambiar la razón de transferencia. ¿Sí? Eso es implícito, porque un delta T se corresponde con ¿qué? Con una razón de transferencia. Mientras yo no modifique este delta T, este Q sigue siendo el mismo. Por lo tanto, en problemas en los cuales tenemos condiciones estacionarias, ¿eso qué significa? Que la temperatura no cambia, solo cambia en función de la posición. Por lo tanto, es constante. Pero si yo quiero hablar de esto ya va a depender. En una placa plana sí sigue siendo constante porque el área de transferencia es constante. Pero si yo hablo de un cilindro, de una esfera, ya, ¿no es cierto?, el área de transferencia varía y esto ya no es constante. Va a depender de la posición radial porque depende del área de transferencia. ¿Sí? Entonces, aquí está el problema. Cuando estoy cambiando de geometría y trabajo específicamente con esferas y cilindros. ¿Sí? Aquí brevemente, un poco aprovechando estas ecuaciones, aquí se está tratando de analizar, se me ocurre, tengo aquí almacenado, puede ser agua, puede ser un gas, lo que puede ser, a una temperatura, y esta esfera está en contacto con aire que se encuentra a temperatura diferente. ¿Qué tengo? Redes de resistencia, convección, conducción, convección. Fuerza impulsora neta, la que tengo aquí, menos la que tengo acá en la parte externa, sobre resistencia total. Convección, conducción, convección, que es justamente lo que se está planteando aquí. Pero a nivel de ¿qué? A nivel de geometría cilíndrica. En la parte interna, ¿cuál va a ser mi área de transferencia? El área superficial, pero fijada por posición radial hasta este punto. Acá es una esfera, ya sabemos cómo se calcula la resistencia. Y la parte externa, nuevamente, que va a ser el inverso del coeficiente de convección multiplicado por el área de transferencia, pero ¿cuál área? La externa, porque el aire se está moviendo en contacto con la superficie externa de la esfera. Por lo tanto, el área va a ser 4 veces pi por el radio, pero este radio externo. Es un poco lo que ustedes tienen. Entonces, cuidado cómo calculan las áreas de transferencia. Cuidado con unidades. ¿Sí? Es realmente aspectos que ustedes no lo toman. Y si yo trabajo con geometrías diferentes de las rectangulares, placas planas, en donde el área de transferencia es constante, también yo puedo tener este concepto de varias capas. Una tubería mismo, ¿no es cierto? Como alguna vez les decía, yo tengo una tubería de vapor. El vapor está a una temperatura, el ambiente está a otra. Transferencia de calor, el vapor va a perder energía por la fuerza impulsora. Pero bajo el esquema más sencillo voy a tener convección en el flujo del vapor por la tubería. Voy a tener conducción porque la pérdida de calor tiene que pasar del espesor de la tubería. Y finalmente voy a tener convección porque ese calor que pierde el vapor llega al aire externo. Tengo redes de resistencias. Pero para disminuir la cantidad de calor que se pierde, ¿qué hago? Pongo un recubrimiento en un instante.
¿Eso qué significa? Una capa adicional, una resistencia adicional a la transferencia de calor. Y podría ponerle más capas a mi cilindro y tener esto de acá. Aquí estaría el vapor, superficie interna de la tubería, superficie externa de la tubería, aislante 1, aislante 2, aire externo. Redes de resistencias. Nuevamente, fuerza impulsora neta, temperatura aquí menos temperatura acá, sobre resistencia total, resistencia por convección aquí, conducción de tubería, conducción de aislante 1, conducción de aislante 2, convección del aire externo. Pero aquí lo que hay que tener presente es que la geometría es cilíndrica o es esférica y eso hace que cambie la forma como calculo las resistencias. Ahí ustedes tienen un rápido ejemplo, o ahí están las ecuaciones que me permitiría calcular todas las resistencias. ¿Sí? Entonces ahí estamos tomando en cuenta una tubería. Ahí está convección en la parte interna, convección en la parte externa, la resistencia por conducción del espesor de la tubería, resistencia por conducción del aislante 1, resistencia por conducción del aislante 2, pero todos son capas cilíndricas que se están juntando. ¿Sí? Esto también se puede aplicar a nivel de que una esfera. ¿Sí? Lo que va a cambiar es el concepto de la resistencia. Ahora vamos a trabajar en este problema. Me dice que tienen una esfera. Diámetro interno 3 metros, tiene un espesor de 2 centímetros. Esta esfera es metálica y tiene una conductividad térmica de 15 vatios por cada metro grado centígrado. Y internamente me dice que tengo agua con hielo. Si tenemos agua con hielo significa que es un sistema que se encuentra en equilibrio, porque en una forma está cambiando de fase. Por eso me dice que tengo 0 grados centígrados de temperatura y me está indicando de que esta agua que está en contacto con hielo, como finalmente es agua, un fluido, se está moviendo sobre la superficie, por eso me habla de un coeficiente de convección de 80 vatios metro cuadrado grado centígrado. Este recipiente o esta esfera que contiene agua con hielo está en contacto con aire, ¿sí? Porque está ubicada en un cuarto, en donde las paredes se encuentran a 22 grados centígrados y también tenemos aire a 22 grados centígrados. Nuevamente, aire en contacto con esta superficie, ¿sí? Por eso me da un coeficiente de convección de 10 vatios metro cuadrado grado centígrado. Y me está pidiendo que calcule la razón de transferencia de calor y cuánto de hielo se está generando. Ahora bien, por la información que me está dando, ahí me dice, está ubicado en un cuarto cuyas paredes se encuentran a 22. ¿Eso qué significa? Es la condición que habíamos analizado para tomar en cuenta la radiación. Pero, falta de información no me está dando la emisividad de la superficie. Si no tengo esa información, pues puedo omitir y esquivar porque tiene que ver con radiación. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta únicamente convección, conducción, convección. Hagamos los cálculos, estimemos cuánto calor está, en este caso está ganando la esfera, porque ese calor está permitiendo que se vaya fundiendo el hielo o vaya derritiéndose. ¿Sí? Porque aquí tenemos 0 grados centígrados y acá tenemos 22. Entonces aquí el calor va desde 22 hacia 0. Por eso el hielo se está fundiendo, está cambiando de fase.
Estamos marcando. Grabando. Ah. Entonces, en este problema podríamos concebir una red de resistencias donde las resistencias están ubicadas en serie. Porque tenemos 0 y 22 como fuerza neta, fuerza impulsora neta, como diferencia de temperaturas. 0, porque el sistema se encuentra, repito, en equilibrio, agua en contacto con hielo. Y por otra parte, este tanque está interactuando con alrededores que se encuentran a 22. Por lo tanto, estas serían niveles de resistencias: convección, conducción y convección. La cantidad de calor que está ganando el agua que provoca la fundición del hielo sería negativo 22 menos 0 sobre una resistencia total. Y la resistencia total va a ser que el inverso del área de transferencia por el convección en la parte interna, le voy a poner 1, más, aquí tendríamos resistencia, ojo, aquí sería una esfera, por conducción de la esfera, y más en la parte externa H2. Entonces vamos a calcular el área 1. El área 1 sería acá, en esta posición. Me está diciendo que la esfera tiene un diámetro de 3 metros, ¿no es cierto? El área la calculamos como 4 veces pi por radio al cuadrado, en este caso sería 4 veces pi. Y en este punto, si el diámetro es 3 metros, el radio sería 1,5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto? 28, y el área 2, lo mismo, 4 veces pi, pero ahora el radio, ¿cuánto sería? Sería 1,5, sigue siendo, ¿no es cierto? Pero hay que tomarle el espesor me dice que es de ¿cuánto? 2 centímetros. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? 29,03. Entonces, si quieren, calculemos la resistencia por convección. El inverso sería 28,27. Aquí el coeficiente de convección era ¿cuánto? 80. La resistencia por convección 2, 1 sobre 29,03 multiplicado por acá era 10. ¿Cuánto nos da, chicos, esto? ¿Cuánto?
4, coma, 42 por 10 a la menos 4. acá. 3,44 por 10 a la menos 3. A menos 3. Aquí unidades, grados centígrados sobre vatios. Grados centígrados. Es más fácil de ver, ¿no es cierto? Porque estoy multiplicando el coeficiente de convección por un área. Se cancela el área y nos queda más del inverso, grados centígrados. Ahora vamos a calcular la resistencia por conducción, pero en este caso es ¿a qué era igual? R1 menos R2, ¿no es cierto? Pero igual hay que mantener el logaritmo de 1 sobre 2 porque realmente la resistencia tiene signo positivo, ¿no es cierto? Aquí ¿qué sería? R2 menos R. R1 menos R2, ¿qué es? El espesor, ¿no es cierto? Abajo, ¿qué teníamos? 4 veces pi, R1 por R2, 1,5 por... ¿Cuánto? 1,52, ¿no es cierto? Porque aquí tengo 1,5 y el espesor son 2 centímetros. 1,52. ¿Qué más? La conductividad térmica, ¿no es cierto? 15. Ah, ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 4,65 por 10 a la menos 5. Y calculamos la resistencia total. 4,65 por 10 a la menos 5 más 4,42 por 10 a la menos 4 y 3,44 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos da? Por 10 a la menos 3,93 por 10 a la menos por 10 a la menos 3 grados centígrados por vatios. Y podemos calcular ya signo negativo T2, 22 de 1, 0 grados centígrados sobre la resistencia total 3,93 por 10 a la menos 3 grados centígrados cada vatios y los grados centígrados. ¿Cuánto nos da? 5.597,96. Negativo. Aproximadamente 5,6 kilovatios. Negativo, ¿por qué? Porque el calor está yendo de afuera hacia adentro. Dirección. Está ganando calor, energía, el agua en contacto o en equilibrio con hielo. Por eso se está derritiendo el hielo. Entonces, ya tenemos cuánto calor está ganando esta agua que está en equilibrio con hielo. Agua líquida en equilibrio con agua en estado sólido. ¿Cómo calculamos ahora cuánto? Por la razón, bueno, lo primero ya está calculado, razón de transferencia de calor. Me está pidiendo que determine cuánto hielo se está fundiendo en 24 horas. no se puede.
Lo primero ya me está dando un espacio de tiempo, un intervalo de tiempo. Entonces, lo que yo puedo hacer es pasar de este conjunto que es energía por unidad de tiempo a qué? A simplemente Q energía. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es multiplicar estos 5.597,96 por ¿cuánto? 24 horas y en segundos. 3600. Porque 24 horas, esa es la cantidad de energía neta que está ganando esta agua que está contenida en el recipiente. ¿Cuánto nos da esto? Full. ¿Cuánto nos da? 4.84 por 10 a la 8. 4,84 por 10 a la octava. Y sería. ¿Sí? Ahora bien, esta es la cantidad de calor que está ganando. Bien, el agua en contacto con él. Pero realmente, ¿sí? Aquí tenemos que hacer un balance. ¿Por qué esta cantidad de calor está siendo utilizada para qué? Para que el agua en estado sólido pase en estado líquido. Y eso es igual a qué? A la masa por su entalpía de cambio de fase. Sí. Necesito encontrar como información adicional cuál es la entalpía para que el hielo pase de estado sólido a estado líquido. Veamos ese dato, ¿cuánto es? ¿Cuál es la entalpía, chicos? Busquemos rápidamente la entalpía para que el agua en estado sólido cambie a estado líquido. La PAME. Por eso digo, y luego baja cuando ya sube el chino por delante. Chino cochino. Para que no te des frío tiene que para que no te des frío tiene que quedarse frío. ¿Qué valor tiene la entalpía? 333,7 kilojoules por cada kilo. Entonces la masa va a ser igual a la cantidad neta que necesito sobre la entalpía de cambio de fase. Aquí sería por 10 al cubo porque está en joules. Me van los joules y me queda la masa. ¿Cuánto nos da eso?
Entonces, en un periodo de 24 horas, esa sería la cantidad de agua que cambia de fase. Pero claro, teniendo precaución de que hay la suficiente cantidad de agua en estado sólido para que pueda fluir. Entonces eso me hace pensar de que yo en 24 horas debería de tener una cantidad superior a este valor. ¿Por qué? Porque si no existe como mínimo esta cantidad, ya todo estaría en estado líquido y el agua necesariamente tendría que cambiar de 0 a una temperatura superior, pero eso ya es otro escenario porque aquí me ayuda mucho esta particularidad de que tengo agua en equilibrio en donde tenemos estado líquido y estado sólido, cambio de fase que es temperatura constante. Y por otra parte, ambiente, cuya temperatura también supongo es constante. Eso me permite a mí considerar estado estacionario y resolver el problema. El otro escenario que les comentaba, cuando ya no hay hielo, ya todo está en estado líquido, necesariamente este ambiente le va a seguir dando calor y esta agua va a incrementar su temperatura en cierto nivel. Pero ese cambio de temperatura ya es función del tiempo y es un problema no es casual. ¿Sí? Aquí algunas puntualizaciones que hay que tener presente. Repito, que condiciona la solución de mi problema. Lo más importante, como les decía en este caso, es que yo tengo una masa de hielo superior a este valor. Lo otro, como ustedes se dan cuenta, chicos, aquí estamos combinando ecuaciones de transferencia de calor, pero al último, para resolver cuánto de hielo está fundiendo en 24 horas, necesito cambiar un pequeño balance energético. Porque esta cantidad de calor está ganando ¿quién? El hielo que se está fundiendo. Y el hielo que se funde energéticamente necesita ¿cuánto calor? La masa por su entalpía de cambio de fase. Igualo y calculo cuánta masa de hielo está fundiendo. Entonces, chicos, como ustedes se han dado cuenta, yo tengo que combinar ¿qué? Fundamentos de transferencia de calor con balances de masa, y muchas de las veces están regidos por principios termodinámicos. Termodinámica, balance de masas, es trabajo de ustedes. ¿Sí? No se vayan a olvidar de eso. Y un poco para terminar, ¿sí? Esta parte, podríamos nosotros ya trabajar en este tipo de problemas. ¿Qué es lo que hemos visto? Que mi objeto, mi cuerpo, mi sistema, o sea, que está interactuando con alrededor, que claramente es que hay. Pero no siempre ese es el escenario. Como ustedes pueden ver en el diagrama, yo puedo tener aquí objetos que se encuentran ¿en dónde? Por debajo de la Tierra. Pero el efecto sigue siendo el mismo. Este objeto tal vez tenga cierta temperatura y el suelo, que en este caso vendrían a ser mis alrededores, se encuentran a otra temperatura. Mientras exista una diferencia de temperatura que es la presión cursora, ese objeto tiene que experimentar, o el sistema tiene que experimentar transferencia de calor. Pero claro, objeto sólido, tierra sólida, suelo sólido, eso también hace que el sistema experimente transferencia de calor por conducción. Pero claro, aquí ya el problema es complejo. ¿Sí? Aquí ya hay que tomar en cuenta la geometría del objeto, la posición del objeto, para que yo pueda resolver el problema. Que de alguna forma, chicos, puede ser que aquí el problema tenga la dificultad de que yo tenga flujo de calor en varias direcciones, no únicamente sino varias. Sin embargo, por esta pequeña característica, particularidad, de que fíjense, aquí está tomando como referencia que obviamente la temperatura superficial de mi objeto con el cual estoy trabajando y que la temperatura más externa de qué, de la superficie del suelo. Espero que ustedes estén conscientes y se den cuenta de algo. Si ustedes empiezan a hacer un hueco,
se habrán dado cuenta que tal vez mientras más profundo sea el hueco, la tierra está más caliente respecto a lo que tiene la superficie. Obviamente va a depender mucho, ¿no es cierto?, de la hora en la que hagan el hueco, pero generalmente pasa eso. La superficie tiene una temperatura, hace un hueco, hace un hoyo, pero por debajo tiene una temperatura diferente. Eso significa que el sistema automáticamente está predispuesto o hay transferencia de calor. Entonces, bajo esa lógica de planteamiento, es que esta solución se puede aplicar. En donde, esencialmente, yo que tengo razón de transferencia de calor o calor que se está transfiriendo, ¿sí?, es igual o es directamente proporcional a la fuerza impulsora, la diferencia de temperatura. Pero esta diferencia de temperatura es entre ¿qué? La superficie del suelo, la más externa, y la superficie de mi objeto. Y por eso siempre le ponen aquí T1, esto de acá, y por acá tendría el T2. Entonces, se mantiene el fundamento de que el calor que se transfiere es proporcional a la fuerza impulsora, a la diferencia de temperaturas. Pero aquí, como les decía, hay que tomar en cuenta posición, geometría y muchos factores, pero se ha llegado a demostrar de que este problema lo puedo resolver mediante esta ecuación muy sencilla, en donde yo tengo que la conductividad térmica del medio, en este caso de la Tierra, el suelo, lo que fuese, multiplicado por un factor que es básicamente un factor de forma relacionado, o un factor de geometría le llama acá, relacionado al sistema. El objeto, su posición, su geometría, y que está dado en qué unidades de longitud. Y de esa forma yo puedo calcular, ¿sí?, cuánto calor se está transfiriendo. La ventaja es que muchas de las veces, dependiendo de posición, geometría, ya tengo tabulados estos factores de geometría. ¿Sí? En donde, repito, prima o prevalece la conducción de calor. Aquí no vamos a perder mucho tiempo en analizar el sistema, si es multidimensional el calor, áreas de transferencia, porque de alguna forma, ¿sí?, podemos disminuir la complejidad del problema a nivel de esta ecuación, en donde tenemos la fuerza impulsora, tenemos la conductividad térmica, muy lógico si estamos hablando de conducción, pero todo lo demás, porque aquí no se está tomando en cuenta que el área de transferencia, el espesor, la separación, ¿no es cierto? Muchos factores, porque como les he dicho, si aquí yo tengo T1 y acá tengo T2, hay un perfil de temperaturas. T1, T2, perfil de temperaturas. Y eso hace que realmente aquí tal vez esta barra que es cilíndrica ya no experimente transferencia de calor en sentido radial, sino que muchas otras dimensiones. Pero repito, esa complejidad simplemente la englobo en este factor de forma a nivel de conducción, que tiene unidades de longitud, y cada sistema va a tener una forma particular de cómo se calcula este factor de forma de conducción. Ustedes revisen el libro de Senger, van a ver una tabla muy completa en donde tienen varios casos. Aquí me dice, por ejemplo, en el primero, me dice cilindro isotérmico de longitud L enterrado en un medio semiinfinito. En el otro me dice cilindro isotérmico vertical de longitud L enterrado en un medio semiinfinito. ¿Sí? Ya veremos qué significa medio semiinfinito, pero a la larga es esencialmente esto, ¿no es cierto? Objeto enterrado por debajo de la superficie del suelo. Y aquí me está poniendo esta limitante, esta pequeña ayuda para que el problema no sea tan complicado, de que este sea isotérmico, o sea, toda la barra se encuentra a una misma temperatura. Por eso yo puedo decir o trabajar únicamente con su temperatura más externa, porque si es isotérmico, todo el objeto se encuentra a una misma temperatura. ¿Sí? Entonces, podríamos ya también abarcar y resolver este tipo de problemas. Repito, la ecuación disminuye un poco la complejidad real del problema, porque absolutamente todo
lo estamos, ¿no es cierto?, restringiendo al análisis de este factor de forma a nivel de conducción. ¿Sí? Un poco analicemos las unidades. Si yo les doy esa fórmula donde S es unidad de longitud, K es unidad térmica, y tenemos una diferencia de temperaturas, ¿qué unidades tenemos ahí? Longitud, energía, temperatura. La conductividad térmica es energía por unidad de tiempo, unidad de longitud, unidad de diferencia de temperaturas. Si tengo el S que tiene unidades de longitud, anula la unidad de longitud en el denominador del K. Luego también tenemos una diferencia de temperaturas, que hace que también se anule la diferencia de temperaturas del K. ¿Y qué me queda? Energía por unidad de. ¿Okay? Flujo de calor, razón de transferencia. ¿Okay? Entonces, hasta aquí, chicos, hemos hecho una revisión bastante exhaustiva, profunda, de lo que son mecanismos de transferencia de calor a nivel de conducción, convección y radiación. Y nos hemos centrado exclusivamente en lo que es conducción de calor, pero bajo el esquema de que de conducción de calor en estado estacionario y también en lo que es flujo de calor unidireccional. Obviamente que hemos visto variantes, ¿no es cierto? Y hemos expuesto también una ecuación general de conducción de calor que involucra ya no únicamente estado estacionario, incluye también que la posible generación de calor de un objeto y también la posible participación de otras direcciones en el problema de transferencia de calor. ¿Sí? Recuerden, teníamos una ecuación general de transferencia de calor, varias dimensiones, posible generación de calor, y incluía también la opción de que el problema sea no estacionario. De esa ecuación grande la hemos restringido unidireccionalidad, sin generación de calor y estado estacionario. ¿Y ahí qué hemos hecho? Darle varias geometrías, placas planas, cilindros, esferas. Ahí hemos introducido también el concepto de redes de resistencias para tratar, ¿no es cierto?, de bajo el enfoque de resistencias ya abarcar el problema y por lo pronto también incluir la participación también de convección y radiación en el problema. Porque ahí podemos incorporar el concepto de redes de resistencias. Pero ustedes habrán visto que hemos resuelto los problemas siempre bajo condiciones estacionarias. Ahora vamos a revisar qué pasa a nivel de conducción con el problema es no estacionario. Y esa no estacionalidad, ¿sí?, le denominamos como régimen transitorio. ¿Sí? La implicación tal vez más importante de los problemas en los que hemos venido trabajando es que son estacionarios. Y al ser estacionario significa que las variables que caracterizan al fenómeno no dependen del tiempo. Y en este caso la variable más importante es que es temperatura. Por eso jamás hemos visto o hemos puesto en nuestras ecuaciones que la temperatura cambie con el tiempo. Teníamos la fuerza impulsora en algunos puntos, pero esas temperaturas no cambiaban en el tiempo. Lo que sí ocurría es que la temperatura cambiaba con la posición, por eso siempre calculábamos, no sé, me invento temperaturas en función de posición. De hecho, por ejemplo, en el problema que acabamos de resolver, eso ustedes lo pueden completar en casa, podrían calcular cuáles son las temperaturas que tienen en la superficie interna de la esfera y la temperatura en la superficie de cero. Porque el agua se encuentra a 0 y el aire se encuentra a 22. Pero las superficies deberán de tener temperaturas diferentes.
que tendrán que ir subiendo desde 0 hasta 22. Ustedes deberán de ver, no sé si la temperatura interna del recipiente esférico está a 5, la externa deberá estar mayor a un 8, luego llegar a 22 en el aire más externo. ¿Sí? Ustedes ahí claramente se dan cuenta que la temperatura cambia con la posición. ¿Sí? En su aspecto más genérico, la temperatura depende de la posición y por eso me está poniendo X, Y y Z. Pero si estamos hablando de problemas no estacionarios, la temperatura también, aparte de cambiar con el tiempo, cambia con la posición. Por eso ahí tenemos que la temperatura depende de posición a nivel de X, Y, Z. Si es tridimensional, el flujo de calor. Y también dependerá de qué, de la variable. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la complejidad y la característica del problema. La temperatura cambia con posición y tiempo. ¿Sí? Puede ser multidimensional o unidireccional. Lo más sencillo es que sea unidireccional y la temperatura cambiará con la posición. Será función de qué? De X, de tiempo unidireccional. O si es multidimensional, X, Y, Z, tiempo. Acá obviamente las variantes, ¿no es cierto? La temperatura puede cambiar en función de la posición radial. Y acá más, ¿no es cierto?, variables que incidirán en el fenómeno del problema en el cual estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, desde la lógica un poco más general, vamos a ver cómo se resuelven, cómo se plantean los problemas cuando ya tengo estado no estacionario. Y aquí le vamos a denominar como régimen transitorio. Y lo mismo, yo trataré, o verán ustedes que la geometría es algo de una placa plana, un cilindro, una esfera, y también veremos, ¿sí?, algunas particularidades. Por ejemplo, hace un rato hablaba de un sólido semi-infinito, aquí vamos a ver sólidos semi-infinitos y ver exactamente qué es lo que significa, qué implica ese sólido semi-infinito. Pero claro, el problema es complejo, porque la temperatura cambia con posición y cambia con tiempo. Sin embargo, vamos a empezar desde lo más sencillo. Y ese escenario más sencillo se denomina como sistemas concentrados, o también denominado como de parámetros concentrados o su equivalente de resistencia interna específica. ¿Sí? Este tipo de problemas, ¿sí?, es lo más básico para entender lo que es transferencia de calor en estado transitorio, porque al decirme parámetros concentrados, sistemas concentrados, equivalente, resistencia interna despreciable, ¿qué significa? Hace un rato hicimos este razonamiento. La razón de transferencia de calor es una especie de velocidad de transferencia, es igual a una fuerza impulsora, diferencia de temperatura según la resistencia. Y lo que hicimos es simplemente escribir esto, ¿no es cierto? Que la diferencia de temperatura de aquí es igual a la razón de transferencia de calor multiplicado por ¿qué? Por la resistencia. Ahí lo que vimos es que hay una directa correspondencia entre ¿qué? La resistencia y la diferencia de temperatura. Ojo, siempre y cuando el Q sea constante, obviamente. Entonces, bajo esta lógica, yo puedo darme cuenta de que la magnitud de la fuerza impulsora de la diferencia de temperaturas depende de ¿qué? De la resistencia. Y si aquí me está diciendo que es de parámetros concentrados o su equivalente de resistencia interna despreciable, ¿qué significa? Que si el delta T es pequeño, o si, perdón, si la resistencia es pequeña, despreciable, la diferencia de temperaturas también va a ser ¿qué? Despreciable. ¿Sí? Y eso es lo que pasa acá, que tiene una resistencia muy pequeña, consecuentemente no tiene o no presenta un diferencial de temperatura significativo.
Debe de existir, porque si no existe fuerza impulsora no hay transferencia. Pero ese diferencial de temperaturas es muy pequeño, es insignificante, es despreciable. Y por eso, en términos prácticos, si yo puedo suponer que realmente no hay diferencial de temperaturas en el objeto, en el material, en el cuerpo, esto prácticamente lo omito y considero que hay una temperatura homogénea, uniforme en el material, en el objeto, en el cuerpo. Pero esa temperatura cambia con... Ese va a ser el primer escenario, el primer problema, el primer tipo de problemas que vamos a ver. Sistemas concentrados, en donde me voy a despreocupar de cómo cambia la temperatura en función de qué, de la posición. Pero sí me voy a preocupar de cómo cambia esa temperatura con el tiempo. ¿Por qué? Porque es un problema en estado de estación de régimen y tránsito. Y eso va a ser nuestro punto de partida. Y claro, veremos que en estos sistemas concentrados yo puedo disminuir la complejidad. Ya no me interesa la posición porque este diferencial de temperaturas no es muy significativo. ¿Sí? Tomo como ejemplo, no sé, lo más típico que puede ser una esfera. ¿Sí? ¿Cuál sería el equivalente para que esta esfera tenga una resistencia despreciable a nivel de conducción? ¿Cómo calculábamos la resistencia en una esfera? Sí la calculábamos, ¿cierto? R2 menos R1 dividido para 4 veces pi, multiplicación de R1 por R2 y por su conductividad. ¿Sí? Esto es finito. Sí, pongámosle acá esto, para que se vea la injerencia del R2 menos el R1. Entonces, a mí me interesa el comportamiento térmico de este cilindro o de este recipiente esférico que tiene este espesor. No tengo R1 y acá tengo. Yo quiero ver cómo se transporta el calor acá y que va modificando su temperatura conforme pasa el tiempo. ¿Sí? Pero aquí no me interesa este cambio de temperatura en el sentido radial porque lo estoy suponiendo que es homogéneo. Existe, repito, si no existe diferencia de temperaturas, el objeto no puede experimentar transferencia. Debe de existir, pero en este caso, el delta T entre posición radial 1 y posición radial 2 es muy pequeño. En términos prácticos lo desprecio, pero debe de existir. Pero para que este diferencial de temperaturas entre R1 y R2 sea muy pequeño, está diciendo que la resistencia tiene que ser pequeña, despreciable. ¿Y cuándo ocurre una resistencia que sea pequeña, despreciable según este planteamiento? R1 y R2 es finito, ahí el espesor. R1 por R2 también va a ser finito, 4pi es un valor. ¿En donde radica el hecho de que la resistencia sea grande o pequeña? Está en donde, en la conductividad térmica. Y para que ese valor de resistencia tienda a cero, ¿qué tiene que pasar con la K? Tiene que ser muy grande. Porque si es grande, predispone a que este valor de resistencia tiende a cero y se ajuste a lo que es un sistema. Y efectivamente, eso es lo que ocurre. O ese tipo de objetos son los que nosotros vamos a utilizar a nivel de sistemas concentrados. ¿Por qué? Porque su resistencia interna es muy pequeña debido a que presenta una conductividad térmica muy grande. Claro, si tiene una conductividad térmica muy grande, ¿qué significa? Que transporta fácilmente el calor. Y el transportar fácilmente el calor hace que su perfil de temperatura sea muy pequeño. Esta temperatura en este punto sea muy próxima a la temperatura en la parte más externa. ¿Por qué? Porque su resistencia es despreciable. Tiene una gran capacidad para transportar calor. Por eso, su delta T o su fuerza impulsora es muy pequeña, pero existe. Pero en términos prácticos, la podemos omitir acá y suponemos que es uniforme. Y aquí vamos a suponer eso, que la misma temperatura tenemos en R1 y en R2. Sin embargo, al ser un problema en régimen transitorio, estado no estacionario, esa temperatura cambia.
Es justamente lo que pasa con esta esfera que decía, no sé, se me ocurre, el acero tiene una conductividad térmica muy grande. ¿Sí? Ese acero lo ponen en un horno, lo calientan a 500 grados centígrados, si lo dejan el suficiente tiempo para que adquiera, tenga una temperatura homogénea, uniforme en toda su masa, en todo su volumen de 500, luego lo saco al medio ambiente, ¿qué pasa? Que se va a enfriar. Y se enfría paulatinamente y esa temperatura va cambiando. Ese tipo de problemas los vamos a ver en primera instancia, porque, repito, podemos considerar que son sistemas concentrados, resistencia despreciable. La temperatura es muy uniforme, pero esa temperatura cambia con... Luego, sí, ya veremos problemas más complejos en donde ya veremos la connotación real de un problema no estacionario, porque la temperatura cambiará tanto con posición como con... Empezaremos por consideraciones sencillas, flujo unidireccional, pero luego también consideraremos flujo en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Aplicaremos una solución no analítica, sino una solución un poco aproximada, pero que disminuye la complejidad real. Veremos la incidencia de la geometría, placa plana, cilindro, esfera, y incorporaremos estos conceptos de sólido semi-infinito, sólido finito, sólido infinito para las respectivas soluciones. ¿Bien? Y justamente esto es lo que les decía. Veremos cómo resolver problemas multidimensionales, pero no de forma analítica, porque aplicaremos esto que se conoce con el nombre de una solución lógica. Es básicamente el equivalente de una solución vectorial. Voy a multiplicar la solución vectorial en una dirección con otra dirección para incorporar el efecto multidimensional de la transferencia. Hacemos una pausa.